noches, gracias por acompañarnos y en Voces hoy vamos a bajar a la mesa mientras vos estás descansando o por qué no, desde un hospital, desde tu lugar de trabajo, algún sitio. Vamos a hablar de lo que tiene que ver esto sobre lo que muchos dicen una crisis interna dentro del Partido Liberal, lo que se hablaba mucho de las convocatorias, hablaban de 2 convocatorias para el 6 de agosto en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico. Y hoy vamos a estar con una joven dirigente liberal, pero que hace años realmente está ejerciendo su rol de política dentro del PLRA. Y hoy quiero con ella abordar lo que se viene para el 6 de agosto. Regina Ríos, que es una dirigente liberal, también miembro del directorio del Partido Liberal, esta noche nos acompaña para preguntarle todo lo concerniente a lo que se viene para el 6 de agosto. Regina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Gracias por la invitación y bueno, muy contenta de poder dialogar y comentarle también a toda la gente lo que está ocurriendo dentro del Partido Liberal. Y bueno, no podemos negar que evidentemente luego del 30 de abril nuestro partido entró en crisis, ¿verdad? Lógicamente, después de una derrota se tiene que rever todo, analizar todo de vuelta, pero yo considero que siempre toda crisis es una oportunidad para replantearnos también todo lo que hicimos bien y todo lo que hicimos mal, corregir los errores, empezar de nuevo, dar vuelta a la página por sobre todas las cosas y empezar a reconstruir un partido moderno, un partido abierto a la ciudadanía, porque hoy en día tenemos que construir un partido que sea atractivo al pueblo paraguayo, ¿verdad? Como todos saben, somos un partido tradicional en donde siempre afiliamos a la gente para que sea parte de este partido. Y yo sueño con que de vuelta la gente se quiera afiliar, especialmente la juventud, ¿verdad? De que vea un partido atractivo en donde haya oportunidades, en donde podamos debatir, dialogar sobre nuestras ideas, sobre nuestra ideología y bueno, levantar Regina, este partido que históricamente estuvo en la lucha, ¿verdad? Es uno de los temas, entiendo, que se van a tratar aquel 6 de agosto en esta asamblea del Partido Liberal. Por un lado, hablan de 2 asambleas. Creo que vos tenés una novedad al respecto. Sí, realmente se está conversando, todavía no se hizo público oficialmente, pero creo que en horas nada más se va a confirmar eso, de que efectivamente la otra convocatoria que para mí nunca fue oficial, ¿verdad? La que se iba a hacer en el Polideportivo de Fernando de la Mora, al final van a pasar a la convocatoria hecha por el presidente del partido, que es en el Rowing Club, sí, que creo que es lo más saludable para todos, porque entendemos que nosotros necesitamos darle las comodidades y la seguridad necesaria a todos nuestros convencionales. Son aproximadamente 600 convencionales de todo el país 600, que van a estar participando, entonces no podemos nosotros pretender hacer eso en una cancha de fútbol o en cualquier lugar en donde no tengamos las mínimas condiciones, porque encima duran varias horas, ahora con este clima tan inestable hace calor, entonces tiene que ser un lugar probado y el Rowing Club es uno de ellos en donde se ha hecho en más de una ocasión eventos importantes que ha salido muy bien. Regina, tengo que preguntarte, probablemente conozca tu respuesta, pero me gustaría que la digas acá al aire. ¿Debe continuar Alegre como presidente? Alegre hoy en día es el presidente legítimamente electo por el pueblo liberal. Yo creo que él también está en la posición de que tiene que irse, pero lo que creo que la mayoría no estamos de acuerdo es en que él se vaya sin organizar en manos de quién va a quedar el partido, porque ahora es mucho más peligroso aún en manos de quién va a quedar el Partido Liberal, viendo todo este copamiento que hay en los 3 poderes del Estado. Lo único que queda hoy, que todavía es un sector que analiza, que denuncia, que realmente hace su trabajo de opositor, es dentro del Partido Liberal. Si nosotros simplemente accedemos a que Efraín renuncie, en el caso de que él haya dicho que quiere renunciar, porque él hoy dice yo no voy a renunciar hasta tanto haya elecciones, que creo que es lo más sabio hoy en día, porque la gente es la que debe elegirle. El pueblo liberal le eligió a él como presidente, me eligió a mí como miembro del directorio y a todos los que estamos hoy como representantes del partido. Entonces, más todavía hoy,
con la debilidad que tenemos dentro de nuestro parlamento, donde muchos ya han cedido prácticamente al partido de gobierno, están votando hoy por los colorados, trabajando en bloque con los colorados, siendo liberales. Entonces, con más razón tenemos que cuidar este partido y además a nivel legal es lo único que está permitido, porque dice en nuestro estatuto que el presidente debe ser electo por el voto directo. Sí. Y que el presidente y el vicepresidente durarán durante todo su periodo como presidente y vicepresidente. No habla en ningún momento de que asumiría el vicepresidente en caso de que se le eche. Regina, porque no se le puede echar por medio de una convención liberal a Efraín. A Efraín no se lo puede echar, y si eso ocurriese, ¿es ilegal? Es ilegal porque no está establecido en el estatuto partidario. Habla de que el presidente puede ser, es electo mediante el voto directo. Ajá. ¿Qué significa eso? Solamente por medio de unas elecciones vamos a poder tener un nuevo presidente, cosa a lo que no se niega Efraín. El vicepresidente que tiene Alegre, Hugo Fleitas. ¿él es cartista? Y por sus acciones, a medir por sus acciones, yo lo considero parte del sector cartista, porque se está prestando al juego de Dionisio Amarilla y de Blas Llano de dividir el partido. Hoy más que nunca nosotros no podemos pretender entrar en divisiones. Imagínate, desde que empezó todo esto, las sesiones del directorio después del 30 de abril, siempre estuvieron en la tesitura de dividir. Se hace una sesión del directorio convocada por el presidente, ellos convocan a otra sesión del directorio, dándole a entender a la gente de que hay dos directorios, cosa que no es así, hay un solo directorio. Se hace un acto en conmemoración por el aniversario del partido, que fue el 10 de julio, y ellos convocan a otro evento. De nuevo, buscando generar, vamos a decirle, suspicacia o que hay una ruptura. Y ahora de vuelta con este tema de la ubicación de la convención, ellos convocan a otra convención que para mí es totalmente ilegal y por sobre todas las cosas que le están dañando al partido. Y también le están siguiendo el discurso a Dionisio Amarilla y a Blas Llano. Entonces, no puedo dejar de decir que es cartista porque nosotros sabemos que tanto Dionisio Amarilla como Blas Llano siempre operaron políticamente con Horacio Cartes. O sea, se puede interpretar por lo menos, ya que son liberales, están afiliados, ganaron elecciones, me refiero a Hugo Fleitas y demás, porque él es vicepresidente. Es vicepresidente actual. Por sí. lo tanto, digamos, es un liberal, pero para ustedes son como satélites de poderosos colorados que tienen copamiento de poderes. Para ustedes, si bien son liberales, son al mismo tiempo por su conducta cartistas. Por su conducta y bueno, eso es lo que nos marca siempre, ¿verdad? La conducta y cómo le representamos a la ciudadanía en el tema de los votos, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Hay un bloque que ha estado votando ya directamente por el Partido Colorado. Dionisio Amarilla votó inclusive por el no desafuero de Erico Galeano, sí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos da la pauta claramente de que ellos están operando con el Partido Colorado, específicamente el patrón Horacio Cartes. Regina, ¿y qué ganaría Horacio Cartes teniendo a Hugo Fleitas como presidente? Y que justamente no haya más ese reclamo de la oposición, las denuncias que se han venido haciendo respecto al lavado de dinero, narcotráfico. Hoy en día tenemos todos los días denuncias por el tema de narcotráfico. Cae un cargamento aquí, cae otro cargamento allá. El copamiento de las instituciones, que si no hay un partido opositor fuerte, ajá, entonces eso se va a pasar por alto. Y eso le hace mucho daño al país porque no va a existir una verdadera justicia. Van a seguir ubicándose en espacios de poder gente que no está preparada para el cargo, gente que tiene hechos de corrupción, denuncias todavía en proceso y aún así están ocupando cargos de relevancia, cargos importantes que toman decisiones importantes sobre jueces y fiscales. Horacio Cartes presentó en estos días una denuncia por persecución política. ¿Y qué es el mensaje que eso le da a la ciudadanía y a todos los actores políticos? Desde que no podemos meternos con él, no podemos hacer ninguna denuncia que apañe a lo que es su persona,
porque automáticamente van a responder sus secretarios que hoy están en los cargos de poder y vamos a ser nosotros realmente los perseguidos. Te pregunto una cosa, discúlpame Regina, ¿y qué panorama político y hasta si querés judicial podés visionar o pronosticar desde el 15 de agosto? Y desde el 15 de agosto vamos a tener que ser muy valientes, Diego, para poder nosotros enfrentar igual a este sistema, porque no podemos pretender que esto sea una mordaza para nosotros. El Partido Liberal se ha caracterizado por no tener miedo en los momentos más difíciles. Ni siquiera en la época de Stroessner se le pudo silenciar al Partido Liberal. Y yo creo que este es un momento en donde va a ser muy duro para los opositores reales, para los opositores que no se venden, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que luchar por esa gente que nos eligió. Por eso justamente es que hay un gran sector del Partido Liberal que ha elegido sus representantes y de vuelta, si es que vamos a cambiar autoridades, que sea electo por el pueblo liberal, gente valiente que no tenga miedo de que justamente tenemos representantes hoy en la Fiscalía y en varios lugares donde se tendría que hacer justicia que responden al sector del Partido Colorado y al cartismo. Y vos sabés que quiero nomás mencionar algo que me parece importante, que muchas veces políticos que acompañan a Horacio dicen, pero estamos hartos de que todo el día la misma cantaleta, que el cartismo, que la mafia, que esto, que lo otro, pero una cosa es hablar de lo que vende, sí, ¿verdad? De lo que muchas veces escuchar solamente lo bueno, pero nosotros no podemos dejar de hablar de algo que le está haciendo daño a nuestro país y que está matando nuestra democracia por sobre todas las cosas. ¿Y a quiénes son los que le incomodan hablar del cartismo y del crimen organizado y del lavado de dinero? Aquellos que se han servido de ese sistema y que hasta hoy en día les da resultados. Entonces, de a poco nosotros tenemos que empezar a depurar esto con nuevos representantes. Yo también soy partidaria de que Efraín tiene que salir en este proceso, pero salir en un proceso legítimo y darle oportunidad a gente nueva que tome la posta del partido, que empiece a modernizar esto, a generar credibilidad por sobre todas las cosas, depurar, sanear nuestro partido de aquella gente que hasta hoy en día nos hace pasar vergüenza a la hora de votar. Y es mejor que nos quedemos un grupo reducido de liberales que respetamos la línea política, la línea partidaria, a seguir teniéndole a esta gente que el día de mañana cuando yo hablo de muchos temas me dicen, pero ¿qué me vas a decir, Regina, si le tenés a fulano y a fulano dentro de tu partido? Claro. ¿Verdad? Que todavía siguen dicen llamarse liberales, pero realmente no representan a ningún liberalismo. Regina, pero quiero tomar esta última parte de lo que estás planteando como crítica para preguntarte si ustedes han hecho una especie de autocrítica, porque vos hablas de mantener un discurso, porque decís que uno tiene que hacer visible todo esto de lo que la mafia, la política, el Partido Colorado, cómo se fue manejando, pero como autocrítica, ¿ustedes no han analizado que eso electoralmente no les ha redituado en estas últimas 3 elecciones favorablemente? Y electoralmente yo creo que hay muchas cosas que también tenemos que hacer mea culpa. De hecho, que el partido se tiene que renovar también con figuras nuevas. Eso es una de las cuestiones que están pendientes, ¿verdad? Que hay liderazgos que hoy tienen que surgir y tienen que ser una nueva voz. Pero por sobre todas las cosas también hablando electoralmente, nosotros no podemos también olvidarnos de que hoy en día muchos de los que han hecho campaña con dinero sucio, con dinero del narcotráfico. Entonces se genera una cadena dentro de una campaña electoral en donde no se puede competir. Yo fui candidata a diputada. Y realmente es muy difícil competir contra gigantes que administran una cantidad de dinero, pero 1000 veces mayor a la que yo pude administrar. Entonces, evidentemente que muchas veces los que están hoy en representación no les representa a ese pueblo. O sea, muchos de los que hoy están en el Congreso definitivamente representan ahí por un poder económico, no por un poder electoral real. Porque voy a volver a mencionarlo, pero Dionisio Amarilla ahora es de vuelta electo senador. Sí. Por votos. Porque fue expulsado. Fue expulsado, sí. De hecho que tiene un prontuario bastante
importante, ¿verdad? Sí, Pero él fue electo de vuelta ahora senador. sí. Pero nadie me puede decir que Dionisio es un tipo carismático que ha hecho algo por el pueblo, que salió en defensa de la democracia. En absoluto. Entonces, ¿por qué lo eligen? Es un señor que hizo campaña directamente con una cantidad de recursos demasiado importante que hace que uno no pueda competir con eso en un país en donde todavía estamos saliendo de la pobreza y se utiliza ese dinero para someterle a la ciudadanía también, ¿verdad? En un país en donde todavía no tenemos educación cívica y todo se va por el dinero, el carguito, y eso es lo que tenemos que ir saneando. Hoy en día hay muchos Dionisio Amarilla dentro del Congreso, ¿verdad? Y también lo mismo Blas Llano en su momento, que hasta hoy en día sigue dirigiendo gran parte de los supuestos dirigentes liberales, pero que operan con el sector colorado. Sí, y te preguntaba esto porque se habla mucho, Regina, de que este ha sido la peor elección del Partido Liberal en cuanto a las generales, por la cantidad de parlamentarios que entraron del Partido Liberal para diputados, para senadores, como también para los gobernadores, solamente en Central, y creo que otro departamento de los 17 lograron conquistar los liberales. Entonces se habla de que es la peor elección. Por eso te decía, la autocrítica como estuvo por parte de ustedes para mirar al siguiente periodo, donde van a enfrentarse ustedes ya de vuelta al Partido Colorado, por ahí a otros satélites opositores, y todo eso que vivieron de esto hicimos mal para no repetirlo frente al Partido Colorado, con todo este copamiento de poderes para lograr conquistar espacios que perdimos. Esa autocrítica es la que me interesa. Yo creo que tenemos que recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Por eso yo hablo de que en esta derrota del 30 de abril todos tuvimos un poco de culpa. No puede ser jamás culpa de una sola persona porque de hecho que el Partido Liberal también está copado por bandidos hoy en día, que no le representa a la gente, entonces la gente decide votarle a cualquier otra persona. Y no porque sea del Partido Liberal específicamente, sino por sus actuares, por su prontuario. Entonces nosotros tenemos lleno de bandidos también el Partido Liberal, a quienes debemos expulsarlos del partido. ¿Vos estás de acuerdo con expulsarlos? Tenemos que expulsarlos, tenemos que sanear y tenemos que decir, bueno, acá está el Partido Liberal real, con un solo discurso, con una sola línea política y por sobre todo con coherencia. Porque nosotros hoy en día perdimos esa coherencia justamente por seguir teniéndole a esta gente que se hace llamar liberal, pero al final no le representa a la ciudadanía. Y la ciudadanía decide votar por otros sectores que muchas veces tampoco son garantía, pero tampoco somos una opción hoy. Hoy tenemos que transformar este partido en una opción real de cambio, en donde la gente vuelva a decir, le vamos a votar a un liberal por lo que es, por su persona, por su integridad, por su honorabilidad. No vamos a pretender nosotros seguir ganando o querer ganar unas elecciones por el simple hecho de ser candidatos del Partido Liberal. Hoy tenemos que renovar la imagen de nuestro partido, tenemos que ponerle a gente nueva, a gente honorable y no traerle a simplemente gente que quiere negociar a costa del Partido Regina, Liberal. me queda un minuto de espacio contigo, agradeciendo tu presencia, por supuesto, aquí. Regina, en caso de que caiga Efraín Alegre, ponele que el otro sector consiga que renuncie, lo echen, ¿qué futuro político le depara al Partido Liberal cayendo Efraín Alegre? Nosotros vamos a tomar la posta, eso no hay ninguna duda. La nueva generación es la que es responsable de lo que ocurra dentro de nuestro partido. Efraín Alegre ya adelantó que no va a renunciar. Una cuestión legal no es posible echarlo por medio de la convención. Si eso llega a ocurrir va a haber un largo proceso judicial, ¿verdad? Pero sí que queremos también que se llame a elecciones pronto para poder tener un presidente que pueda mirar a futuro y que empecemos a reconstruir con él, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que se convoquen a nuevas elecciones y por sobre todas las cosas nosotros vamos a tomar la responsabilidad del partido con mucha otra gente que está dispuesta a eso y que queremos un partido moderno, sí, con credibilidad para la ciudadanía. Al despedirme, Regina, ¿qué le quiere decir a los 600 liberales que van a participar del 6 de agosto en esta convocatoria, con todos los puntos que van a plantearse, que van a ser polémicos? Ojalá que no haya sillazo, Regina, pero ¿qué le decía a los 600 liberales que van a acudir?
Por sobre todas las cosas, decirle a los convencionales que este 6 de agosto tenemos que ser patriotas. Tenemos que pensar en las decisiones que vamos a tomar, porque el Partido Liberal es el eterno partido que siempre ha luchado contra la corrupción, contra los corruptos y contra todo este sistema. Así que van a ser los responsables de, por sobre todas las cosas, respetar el estatuto, respetar la Constitución Nacional y no permitir que haya un nuevo atropello como hubo en la enmienda constitucional cuando invadieron y mataron a un compañero, Rodrigo Quintana. Que eso no vuelva a ocurrir nunca más y proteger nuestro partido de los bandidos, y a los bandidos tenemos que rajarles. Todo bastante dura vos, Regina. Es que no tengo nada que perder y mucho que ganar, en el sentido de que yo voy a luchar por mi partido, me afilié por convicción y no voy a permitir que nuestro partido sea consumido por gente que quiere un partido liberal a su medida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Regina Ríos, dirigente bastante jovencita, en un principio asumió y ya lleva años trabajando ya ahora incluso como miembro del directorio del Partido Liberal. Yo te invito a que sigas también en las redes sociales esta y otras entrevistas que tenemos en Voces todos los martes y jueves. Hacemos una breve pausa. A la vuelta continuamos con una parlamentaria para abordar todos los temas de la oposición. Esta noche también vamos a dialogar con la senadora del Frente de Iguazú, Esperanza Martínez, en su momento ministra de Salud. Tenemos muchísimos temas, pero ya la voy a saludar. Buenas noches, ¿cómo está, senadora? Sí, muy buenas noches, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes en el programa, y a la audiencia un saludo también para ellos. Te sigo mucho en el Twitter, senadora, y mucho de lo que anoté para preguntarte tiene que ver con lo que escribiste o lo dijiste en el Senado. Lo primero que te quiero consultar es Fernando Lugo, ya que hablaste de él estos días, incluso en la plenaria. A esta hora de la noche, ¿cómo se encuentra él? Bueno, él a esta hora ya estará descansando. Él siempre tiene una rutina de dormir temprano, pero también levantarse temprano, tomar mate temprano, mirar los programas de televisión. Pero esa fue su rutina de siempre, ¿verdad? Él Sí. Recordarás que cuando éramos ministros nos hizo sesionar un tiempo a las 6 de la mañana. Recuerdo. Y protestamos todo y pasamos a las 7, ¿verdad? Pero bien, él está haciendo su proceso de rehabilitación, está caminando, conoce a la gente, conversa, solamente que todavía una conversación fluida cuesta porque tiene dificultades a veces para emitir las palabras, pero van haciendo frases cortas. Ahora, senadora, es muy de miserable el inventar una historia, como ocurrió con la de Fernando Lugo, de que supuestamente falleció, si es que fue esa la situación, de desviar lo que en su momento iba a ser el boom del día, Erico Galeano. Entonces yo quiero preguntarte si vos percibías de que se inventó la historia de que supuestamente falleció Fernando Lugo, pero para desviar la atención de los medios, de las redes sociales, de la misma ciudadanía. Y no te puedo asegurar eso, pero no es la primera vez. Primero que inventan o que está grave o que falleció el presidente Lugo. Y segundo, tampoco es infrecuente que cuando tengamos temas importantes que sobre todo preocupe, digamos, al Poder Ejecutivo, terminemos con alguna noticia así como esta, que puede significar que la gente preste atención a otras cosas y desvíe la atención. Senadora, cambiando de tema, te sentía también muy preocupada por esto de que desde el 15 de agosto, por lo que estás percibiendo, pispando, se estará buscando privatizar la salud pública. Así es. Ustedes recordarán que durante la campaña electoral, el presidente electo Santiago Peña ya nos había dicho en una declaración que él veía al Ministerio de Salud como el Banco Central, o sea, un ente público que privatiza los servicios de prestación de servicio y que simplemente sirve como un órgano rector y de financiamiento de alguna manera. Y que entonces supuestamente es público, pero que toda la red de servicio tendría que ser privada. Con motivo de la visita al Senado, yo le hice la misma pregunta explícitamente dentro de este contexto
de modernización, entre comillas, que plantea el Ejecutivo que va a entrar. Sí. Y él nos decía, sí, Esperanza, yo creo que el modelo de Paraguay tiene que ser como el de Taiwán, donde es un sistema público en el sentido que hay fondos públicos, pero toda la red de servicios se hace a través del sistema privado. Y más que nada, muy importante esto, senadora, porque mucha gente muy joven tal vez no la recuerde. Muchos de nosotros sí que tenemos un poco más de 30 o 40. La senadora tuvo un papel protagónico como ministra de Salud. Y creo que una de las banderas que la gente nunca olvida del gobierno de Fernando Lugo es lo de la salud gratuita. Y lamentablemente con sus luces y sus sombras después se fue debilitando en otros gobiernos. Y uno espera tener una salud, senadora, que sea conforme a lo que como ciudadano y hombre de bien en este país se espera. Acá hicimos una prueba una vez. Yo sé que no depende de salud pública, pero más o menos cómo se maneja la salud. Hicimos una prueba llamando a IPS, doctora. Acá tengo la grabación. Me tocaba el 233. Entré en ese orden para que me atiendan en el call center. Y como esto tenés muchos casos de forma cotidiana que te dicen que te van a dar turno en 4 o 6 meses cuando era algo urgente. Vos sos doctora que te dice, yo necesito en el mes esto. Llamás a IPS y te dan en 6 meses. O sea, cosas como esa en salud pública, IPS, clínica y demás, tienen que encontrar una solución. Y no únicamente para aquel que tiene plata y que puede pagar un servicio privado. Así es, lo que pasa es que a veces también se hace ineficiente el sistema público para que funcione en el sistema privado. Vos tenés a IPS con un proceso de tercerización, que es la manera enmascarada de ir privatizando los servicios. Entonces, millones de millones, por ejemplo, se privatizó el servicio de esterilización de ropas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que antes los sistemas de esterilización, las máquinas, las lavadoras, etcétera, las tenía el IPS, tenía un personal entrenado porque son todas técnicas que hay que hacer para que la ropa esté, digamos, desinfectada después de los procesos de uso, digamos, dentro de los quirófanos o de las salas, donde ustedes saben que el hospital es una fuente de contaminación muy importante. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Tomamos la ropa, ponemos en un camión, como yo digo, haciendo una gráfica, sí. Le llevamos a un lugar, lavamos, esterilizamos, le ponemos en otro camión y le traemos de nuevo al IPS y cuesta 3 veces más caro. Entonces, el problema, ¿por qué no hay insumos? Es porque no hay recursos para invertir en salud. E imagínate si encima privatizamos. Cuando hablamos de privatizar, estamos hablando de un sector privado lucrativo. Algún empresario que va a poner dinero para recuperar su inversión y tener ganancias. Entonces, si este sistema hoy, siendo público, como servicio público, no es capaz de cumplir con su rol, y para eso tenemos las polladas, las tallarinadas haciendo, ¿qué va a pasar? O sea, se va a privatizar, va a haber gente muy rica con la privatización, pero sí. Como vos decías, el que no tiene plata de su bolsillo y va a terminar en su casa, va a terminar en el cementerio o va a terminar haciendo polladas, tallarinadas, rifas y todo lo que ya sabemos. Doctora, y a propósito, entrando un poco en el servicio de salud pública para después preguntarte algo muy fuerte del plano político del jurado de magistrado y demás. Preguntarte, esto que se está como especulando de quién va a quedar en lugar de Felipe González después de que le sacara la designación el presidente Peña, se habla mucho de María Teresa Barán, por ejemplo, si bien había momentos en que se especulaba su nombre. ¿Su figura qué te parece, doctora? Bueno, ella es una antigua funcionaria de carrera del Ministerio de Salud. Creo que es una persona que conoce muy bien la casa, es de la casa, debería tener condiciones para llevar adelante el Ministerio de Salud. Pero acá depende de la decisión política del presidente. O sea, recién llegaba tarde a tu programa casi porque estuvimos en una conversación con el futuro ministro de Educación y yo le decía a él, cuando se hace una frase o una intención
es una propaganda política. Si yo digo salud gratuita para todos, estoy haciendo una propaganda. Pero cuando tengo los recursos para implementar la política, se convierte en una política pública. Entonces la pregunta es, ¿qué le van a dar a la doctora Baram? Y a mí, mi temor con esta idea de que quieren ahorrar recursos del sector social para pagar la deuda pública, porque ustedes saben que la reforma que presentó el ministro con relación a unir aduana con el viceministerio de tributaciones, según palabras del propio ministro, implican 1% más de recaudación del PIB, 1% del PIB. Sí. Pero la deuda pública, pagar este año y el siguiente, la deuda en términos de intereses y amortización es 2,7%. O sea que toda su reforma ni siquiera alcanza la mitad de lo que tenemos que pagar de deudas. Entonces sí. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué herramientas le vamos a dar a la doctora Baram o a quien sea? ¿Verdad? ¿Qué recursos se le va a colocar a salud? Vamos a pagar la deuda de medicamentos. Vamos a hacer inversiones en el ámbito de salud. Vamos a mejorar la cartera de medicamentos, que es un reclamo ciudadano permanente. O realmente le tiramos a la ministra o el ministro con los mismos recursos y queremos resultados extraordinarios. En un rato, a propósito, senadora, quisiera abordar contigo el tema medicamentos, porque ha sido parte de este programa Voces, ya que muchos hablaban de ir incluso hasta Clorinda para comprar medicamentos, pero quiero salirme un rato de este tema y meterme en lo político, porque es la noticia de esta tarde, ya que finalmente se logró que Hernán Rivas presente su renuncia como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y asuma al diputado Orlando Arévalo. Es la noticia de la tarde y esta noche quiero pues abordarla contigo. ¿Es un fracaso inicial del movimiento Honor Colorado esto? Sí, creo que es la primera derrota política que van a tener porque han entrado con mucha soberbia, viniendo a plantear que era más importante la aplanadora que realmente consensuar sobre políticas que nadie puede estar en desacuerdo. O sea, cuando uno está en la oposición, no es que siempre vota todo en contra, ni quiere que todo sea lo contrario a lo que presenta el gobierno. Pero cuando te quieren imponer cuestiones que evidentemente toda la ciudadanía estaba en contra, el resultado era mantener de manera forzada una situación que era insostenible, más que por cualquier otra calificación con respecto a la formación o a la preparación del senador. A mí lo que me preocupaba es la independencia. Una persona que viene y dice, yo le adoro al presidente Horacio Cartes, y sabiendo que el presidente Cartes está siendo investigado y que los jueces fiscales dependen de él es un juez de jueces, claro. Es como que se cierra el círculo, por lo menos de que va a haber de alguna manera una influencia política en las decisiones del Consejo de la Magistratura. Eres tu colega, ¿eh? Mira, senador, o sea, doctora, era insostenible ya esta situación de que él siga como presidente del GEM. Estamos hablando del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, probablemente uno de los entes más poderosos, por lo que decías, juez de jueces, juez de fiscales. Por lo que se venía denunciando, que Hernán Rivas continúe en ese cargo era prácticamente insostenible, incluso para Cartes. Y claro, fíjate que todos le dijimos esto mismo. ¿Por qué no consensuar? Pareciera que el Partido Colorado no tiene figuras que realmente pueden representarle con dignidad, con independencia. O sea, se quiere o no que la justicia mejore, se quiere o no que la justicia sea independiente. Entonces, los gestos tienen que ser de poner a personas probas, de personas que sean autónomas y que puedan darle ese impulso a la justicia. Pero si vos le pones a una persona que al salir de ahí dice, yo le quiero mucho al presidente Cartes, o sea, rompe con toda posible imagen, por lo menos, de neutralidad política, que es lo que necesitamos en la justicia. En este país, el problema no es la corrupción, el problema es la justicia. Que yo puedo robar, puedo estafar, puedo hacer lo que quiera y finalmente me quedo en mi casa gozando de todo lo que hice y la justicia está para protegerme a mí
pero no con el que roba, qué sé yo, el roba el motochorro, el que lleva un poquito de marihuana. Esos son los que se están pudriendo en las cárceles paraguayas. El microtráfico, la abuela que vende marihuana en la esquina de su casa porque no le alcanza. Esos son los grandes delincuentes. Pero los otros gozan todos de impunidad y gozan todos de su fortuna mala vida de manera descarada frente a la sociedad. Que termine renunciando al cargo de presidente del GEN Hernán Rivas es una demostración de que en un futuro cercano, políticamente, el Grupo de Honor Colorado o el Partido Colorado puede perder fuerza o no en lo que llamamos copamiento de poderes. Yo no tengo dudas que el partido, sobre todo el grupo del presidente Horacio Cartes, dentro de un año no va a ser lo que hoy es. ¿En un año? En un año. ¿Ese es tu pronóstico? Ese es mi pronóstico. Las elecciones de la próxima mesa directiva no van a tener la contundencia que tienen hoy. Porque vamos a tener ya a Santiago Peña en el Palacio gobernando. Sí. Y ahí se van a ver las cosas. Primero, si él es capaz de ser independiente de Horacio Cartes, que fue una de las preguntas que le hice cuando vino al Senado. Y la segunda es las medidas que en este momento, con esta imagen de achicamiento del Estado, de la modernización del Estado, y que lo que están haciendo es reducir los ministerios sociales a costa de la atención de los 7 millones de paraguayos y paraguayas. Eso le van a cobrar, sus propios correligionarios le van a cobrar. Y como esto se impone por prebendas, por repartición de cargos, de favores, etc. Yo cuando quiero tu voto te prometo, no sé, que te mando a París, pero después no te mando a París. Y cuando vos no te fuiste a París ya te quedás enojado y duran un tiempo nomás estos amores que se unen al lado de la mesa directiva. Y yo creo que va a venir un proceso de desencanto y todo este grupo que hoy se unió circunstancialmente va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Solo que yo me imaginaba que me ibas a decir, doctora, que iba a ser en tres años y medio. Esto que vos estás pronosticando que va a ser en un año. Porque suele ser nuestro proceso democrático que se pelean el presidente con el vicepresidente, porque el vicepresidente tiene ya aspiraciones políticas, no lo puede hacer el presidente. Entonces como que se va diluyendo un poco esa pareja política y se percibe que hay pelea política dentro del Partido Colorado. Pero vos me hablas de diluir ese poder en un año. Lo que pasa es que los dos grupos hoy en disputa por el poder dentro del Partido Colorado no se unieron. Votaron juntos para la mesa directiva y con saliva, como decimos, se unió esa mesa directiva. Pero en absoluto hoy, digamos, hay una compenetración y una articulación de los dos bloques. O sea, es una relación bastante sui generis la que se da. Y yo lo que digo es, la votación del 2024 no va a ser la misma del 2023 y va a disminuir el poder. No sé cuánto, pero yo te puedo garantizar que estos 27, 28 votos que llegó a tener el presidente Silvio Velar no se van a mantener para el 2024. ¿Cómo te sentís, senadora, siendo opositora, que habiendo liberales como también los de Cruzada Nacional, que se dio como fuga, terminan acompañando al Partido Colorado? Siendo vos opositora, ¿qué sentís? Porque ves, como te digo, a liberales y gente de Cruzada Nacional respaldando a colorados en diputados y en el Senado. Y claro, te produce por un lado una decepción y sobre todo mucha rabia, porque finalmente nos colocan en una bolsa a toda la oposición. Los opositores se vendieron, o la oposición está vendida, o la oposición transige por X o tales razones. Y entonces hace que nos coloquen a todos como de la misma manera o en la misma bolsa. Y realmente hay una oposición. El caso del Frente Guazú, y hoy Frente Guazú Ñemongueta, más allá que mis compañeros no están hoy conmigo, yo tengo la satisfacción de decir que 10 años que estuvimos juntos en el Senado, hemos votado siempre juntos, hemos tenido una línea política que hemos defendido. A veces nos hemos quedado solos contra todos los demás, pero siempre hemos
apostado a una votación que defienda los intereses ciudadanos que nos votaron, porque la gente nos vota, los que nos votan porque tienen confianza en nosotros, y no puedo yo hoy traicionar ese voto popular y terminar siendo parte del Partido Colorado. Me hubiera presentado a las internas del Partido Colorado y ganado las internas del Partido Colorado o no, pero no disfrazarnos de oposición para terminar después realmente siendo colaboracionistas, sobre todo de medidas que la oposición debería estar en contra. Senadora, con todo este contexto que está citando, más lo que ellos hablan de una hegemonía en diputados, senado, gobernadores, ¿no pispas que está en camino algún cambio de Constitución Nacional o al menos algunos cambios de artículos? Porque a tal punto se fue especulando esto de la extradición a los Estados Unidos que se podría anular. Podemos citar muchos proyectos más, pero no estás viendo que hay como un contexto que puede favorecer a un cambio de Constitución. Claro, yo creo que el presidente Horacio Cartes debe tener la intención de volver como presidente de la República. Y todo ese contexto de adulones que están alrededor probablemente, a veces ya hay una decisión y se va tentando para ver qué reacción tiene. Y a veces es una cuestión espontánea de los sectores cercanos al presidente que por quedar bien con él también instalan. Pero no sería nada raro que quisieran cambiar la Constitución, ya que en este momento solamente va a ser aceptado por una reforma constitucional. Y hay que pensar que Cartes quiere quedarse por mucho tiempo, o en el Poder Ejecutivo o detrás del Poder Ejecutivo, pero el proyecto que comenzó en el 2013 hoy está en su segundo periodo. Hoy es el segundo periodo de Horacio Cartes en el Poder Ejecutivo. Pero ¿vos crees, senadora, que podría encaminarse el proyecto de reelección, pero desde un cambio en la normativa? Espero que no. No estamos en este momento en condiciones de tocar la Constitución, porque no vamos a tocar solamente reelección, vamos a tocar los derechos sociales. Esta Constitución paraguaya es una constitución garantista de los derechos ciudadanos, es muy moderna en ese aspecto, y yo le tengo temor a los sectores empresariales, financieros, económicos, que realmente quieren una constitución donde el Estado esté al servicio de los grandes intereses económicos, pero no para garantizar el derecho de los 7 millones de paraguayos, no para afectar a la pobreza, a la desigualdad, los problemas del paraguayo que se levanta a las 4 de la mañana. Desde el transporte, la vivienda, la alimentación, las vías de comunicación, cuando uno no está precisamente dentro de las grandes carreteras que se construyen, el tema de la salud, de la educación, del empleo. Este país no tiene políticas sobre igualdad y sobre justicia social. ¿No estarías de acuerdo, senadora, en caso que se quiera estudiar esto de eliminar lo de la extradición a los Estados Unidos? No estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo. Yo creo que acá queremos hacer propuestas legislativas a la medida de una persona, ¿verdad? Y las leyes paraguayas tienen que pensar de respetar el derecho internacional. Esto forma parte del derecho internacional, así como a nosotros nos gustaría extraditar a aquellas personas que también necesitan venir a la justicia paraguaya para aquí cumplir con las sentencias o con los procesos que tenga que establecer la legislación paraguaya. Estos son acuerdos internacionales y no se puede suspender o colocar porque hoy está mi amigo o porque hoy está mi adversario político. Senadora, me gustaría volver al tema medicamentos, y más porque en tu condición de médica, exministra de Salud, manejas bien esto. Acá en este programa la semana pasada estalló el número de comentarios de la gente que ve nuestro espacio televisivo y en redes sociales el tema medicamentos, que en Paraguay, si lo consigue, es a un precio muy elevado. Si no lo consigue, tiene que ir hasta Clorinda. En ambas situaciones, o porque es muy caro en Paraguay o porque no lo consigue, va a Clorinda. ¿Esa realidad hasta cuándo la tendremos, senadora?
Y bueno, no sabemos cuál es la postura del nuevo gobierno, pero ustedes recordarán que durante las elecciones nosotros hablamos desde la concertación del programa Poja Gratis, que su nombre más fácil de entender era el acceso a medicamentos esenciales gratuitos, no porque no tuviera costo, sino porque lo que no se quiere es que salga del bolsillo directo de la gente, sino que se compren a través de sistemas públicos y que se pongan a disposición, como lo hace el IPS, ¿no? Sí. Cuando uno paga mensualmente su cuota, llega el momento y va a retirar el medicamento, no paga por el medicamento, pero ya lo pagó antes. En el sistema público sucede lo mismo, pagamos los impuestos y en el momento que necesitamos el sistema de salud nos tiene que proveer. Y acá hay varias cosas que hacer y que lo decíamos en el proyecto Poja Gratis. Primero hay que revisar la lista de medicamentos. Si hoy hay una gran cantidad de medicamentos que se están otorgando por amparos, o como vos decís, se recetan pero se va a otro lugar, hay que revisar eso. Hay todo un mecanismo que se estableció desde la política de medicamentos que nosotros iniciamos en el 2008 y que debería, a través de un comité de expertos, decir para cada tipo de patología, etcétera, qué medicamento, y esa es la lista de medicamentos que compra el sistema público. El otro elemento es que la fijación de precios en Paraguay ya está obsoleta, ¿verdad? Nosotros venimos fijando, entre comillas, pero ya hay toda una serie de artilugios para finalmente dejar que el precio realmente no sea el adecuado. Y es fácil de entender porque el mismo medicamento, como vos decís, sí, en Clorinda o en Chile o en Uruguay o en Bolivia termina siendo más barato que en Paraguay. Acá, doctora, en tu misma silla estaba una paciente de cáncer que nos dijo un medicamento que acá en Paraguay cuesta 700.000 guaraníes, a mí me dice, en Clorinda me sale 32.000 guaraníes. Yo le dije, yo entendería una diferencia 100, 200%, pero ahí ya se me fue el número de la calculadora. Me dice, esa es mi realidad, yo me voy a Clorinda a comprar. Es probable que sea ilegal, pero muchas veces, senadora, la gente se pone en el rol de tengo que sobrevivir. A mí no me da el cuero para comprar en Asunción o en alguna otra ciudad de Paraguay y me rebusco por Clorinda. Entonces, quiero preguntarte, desde tu experiencia como ministra de Salud, ¿por qué se da esa enorme diferencia? Decía, está desfasada, parece la ley, pero ¿no hay un aprovechamiento de los laboratorios, de las farmacéuticas, de nuestro contexto, aprovechándose de la gente humilde que tiene que empeñar o vender algo para salvar a su ser querido con la compra de medicamentos? El sector empresarial es lo que me preocupa, senadora. Claro, lo que hay que partir de que acá hay oligopolios en la industria y en la producción de medicamentos y eso no ayuda, ¿no? En segundo lugar, como te decía, estas leyes no es que garantizan tener el precio justo, puede ayudar a tener precios por encima de lo que debe ser. Y en tercer lugar, el caso de Argentina tampoco hay que, haciendo de abogado del diablo, tampoco hay que desconocer que hay un sistema cambiario que a veces juega su papel, ¿verdad? De que la moneda argentina está demasiado desvalorizada. Entonces no es solamente el medicamento es más barato, es la leche, el aceite, el vino, etcétera, que son momentos en que, digamos, la inflación por un lado en la Argentina, pero su cambio de moneda nos favorece a los paraguayos y hay veces que les favorece a ellos venir al Paraguay. También está ese factor. Pero yo estoy de acuerdo de que hay que hacer una política de medicamentos para que el medicamento esté accesible a la gente, en precio, en calidad y sobre todo en la provisión. Y cuando hablamos de los pacientes con cáncer o de pacientes que tienen que tomar medicaciones de alto costo, porque también hay robo, también hay corrupción, todo lo que tenemos en la sociedad paraguaya endémicamente está en los medicamentos y en cualquier otra área de los servicios de salud o de cualquier otra área del Estado. Pero yo creo que nosotros en esos casos hablábamos de hacer un listado único de usuarios que permitan hacer la trazabilidad del producto. Entonces, si yo hoy me voy junto a vos, que sos mi médico,
y me descubren que estoy con un cáncer de mama y yo ya tengo un pronóstico de tratamiento y tengo un plan de tratamiento, yo debería entrar en una lista donde se prevea los medicamentos que voy a tener en los próximos 2 años, si no me muero antes, ¿verdad? Y cómo ese medicamento lo voy a retirar, lo voy a utilizar de tal manera a que no haya también fugas dentro de los hospitales, que las hay, o gente que saca del IPS pero también saca de salud pública, y una serie de distorsiones y de corrupción que tiene el sistema de salud. ¿Cuántas veces hemos visto, senadora, que medicamentos de IPS están en farmacias? Así es, ustedes recordarán que cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Salud, hicimos que los medicamentos que compraba el ministerio tuvieran un color verde hierba, un color bastante llamativo, y decía uso exclusivo del ministerio. De tal manera a que cuando vayas a una farmacia, si alguien robó, si una enfermera, un médico, algún trabajador robó medicamentos y los va a vender en la farmacia, la gente puede decir, no, pero eso no se puede vender. Bueno, cuando nosotros salimos, se quitó la norma, que son medidas de transparencia y de control social, pero hay que hacer la trazabilidad. Desde que se compró el medicamento, se fue al depósito, del depósito se fue a la región sanitaria, de la región sanitaria se fue al Hospital Nacional, y en el Hospital Nacional retiró Esperanza Martínez. Esa trazabilidad hoy lo puede hacer la tecnología fácilmente, y eso va a ahorrar mucho dinero porque hay temas de corrupción interno también dentro de los hospitales. Partiendo de tu experiencia, senadora, ¿cuesta mucho que puedan cooperar IPS, clínicas y el Ministerio de Salud? Mira, hay periodos en que se da esa cooperación y otras en que no, y depende de los gestores de turno. Nosotros iniciamos un acuerdo, un convenio entre IPS y Ministerio de Salud de provisión transitoria de medicamentos. Vamos a suponer que yo tenía que tener suero fisiológico, que se usa mucho en salud, y se está agotando y todavía no está terminando el proceso de licitación, o la empresa que tiene proveer se retrasa y me quedo sin suero. Pero el IPS tiene muchísimo suero. Entonces hacíamos una firma de acuerdo entre el presidente del IPS y el ministerio, y bajo acta, porque esto después iba a la Contraloría, el IPS me prestaba 2.000 frascos o 5.000 frascos hasta tanto salga mi licitación y yo termine reponiendo. O sea, esas cuestiones colaborativas existían. Hay productos que el Ministerio de Salud provee al hospital de clínicas, y hay un trámite a través de la dirección y a través del ministro para que haya un alto control donde hay una cierta colaboración, pero eso indudablemente tiene que mejorar. Sí, porque si no la gente se pasa deambulando de hospital en hospital, senadora, y demasiado cuesta realmente. Me queda 1 minuto, senadora, pero yo quisiera aprovechar esto para consultarte. ¿Qué te gustaría pedirle? Si bien ya le consultaste, yo entiendo, en una reunión pasada a Santi Peña, se viene el 15 de agosto en materia de salud pública. ¿Qué deseas que se logre con él? Porque ya decías, esperemos que no se privatice, pero saliendo de ello, ¿qué esperas del nuevo gobierno en materia de salud? Bueno, que sea su prioridad política, que ponga los recursos necesarios para garantizar por lo menos los servicios que hoy tenemos. No digo las nuevas inversiones, pero lo que hoy tenemos, que puedan funcionar con insumos, con medicamentos, y sobre todo un fuerte incentivo a los recursos humanos. Acá hay que hacer un apoyo a los trabajadores de salud. No hay reforma sin personas. Sí. Yo puedo comprarte acá 20 tomógrafos, 8 resonancias, pero si no hay alguien que las haga funcionar y la interprete, a no ser que contratemos ahora esta cuestión de inteligencia artificial, que estamos muy lejos. Sí. Son médicos, enfermeras o otros trabajadores de salud de carne y hueso lo que hacen funcionar los servicios. Tal cual. Y hay que priorizar una política para ellos. Gracias, senadora. Espero que hayas pasado bien esta noche. Gracias a ustedes y también a la audiencia por la
por el espacio y la oportunidad. Te seguimos en las redes y por supuesto espero que también compartas las nuestras cuando se trata de las entrevistas contigo. Muchísimas gracias, así será. Esperanza Martínez, la exministra de Salud y también actual senadora. Si te perdiste esta entrevista, busca en las redes sociales y por supuesto en los siguientes días en cuanto a las repeticiones. Que tengan un buen descanso. Chau.